Bienvenidos al curso de matemáticas básicas. En esta clase entonces vamos a mirar el álgebra de fracciones con lupa para detenernos en aquellos puntos que son los puntos más delicados y que se prestan más a confusión entre los estudiantes. Veamos ahora algunos puntos neurálgicos que podríamos llamar en el álgebra de fracciones, es decir, son situaciones que típicamente nos confunden. Una situación, por ejemplo, es cuando se tienen signos en las fracciones. Entonces, tomemos, por ejemplo, hagamos la operación 3/6 menos 2 sobre 5, digamos. Entonces, supongamos que queremos hacer esta operación. Muy bien, entonces recordemos, lo que tenemos es, esto es 3/6. Podemos mirarlo de dos maneras. Una es, podemos tomar 3/6 más, y aquí pongamos el inverso de menos 2 sobre 5. Esto es lo mismo. Esa es la misma operación. Ahora recordemos que cuando uno tiene una fracción menos a sobre b, ¿cierto?, con el signo adelante, si ustedes quieren pongámoslo así, pues típicamente uno omite este signo y el signo aparece simplemente a la izquierda de la barrita de la fracción. Recuerden que esto es lo mismo que menos a sobre b. Entonces, en este caso, menos 2/5, por ejemplo, que es lo que tenemos aquí, sería lo mismo que menos 2 sobre 5, y esto es 2/5. Entonces, tener menos 2/5 es lo mismo que tener 2/5, y esto sería 3/6, entonces más, y lo que hay aquí entonces, esto que hay aquí es precisamente entonces igual a 2/5, y sería esta suma ordinaria. Multiplicamos los denominadores, 6 por 5, 30, y después multiplicamos en cruz, 5 por 3, 15, más 6 por 2, 12, esto es 15 y 12, serían 27 dividido 30. Muy bien, esa sería una manera posible de hacer este ejercicio. La otra manera es simplemente restamos estas dos de nuevo como si las estuviéramos sumando, es decir, hallando un denominador que es el producto, que es un común denominador, es decir, ponemos 6 por 5, 30, multiplicamos en cruz 3 por 5, y restamos aquí menos el producto de 6 por menos 2. Eso sería también otra manera de hacer este ejercicio. Entonces sería 15, aquí queda menos, le tenemos que restar el producto de 6 por menos 2, que es menos 12, hay que tener mucho cuidado con los signos, sobre 30, entonces queda 15 menos, queda más, cambia de signo, sobre 30, y queda 27 sobre 30. Entonces es exactamente la misma respuesta. Muy bien, ahora cuando uno tiene signos, por ejemplo, otra cosa que puede confundir, uno tiene una fracción como menos 2 sobre menos 5, pensemos en esta fracción, y uno dice, bueno, podemos cancelar los signos menos. Entonces la pregunta es, ¿qué significa realmente? ¿Qué significa cancelar el signo menos? Entonces lo más importante es no solamente aprender una mecánica, porque, bueno, esa mecánica la utiliza uno en los cursos de cálculo, en fin, pero mucho más importante que eso es tener como unos principios sólidos que ustedes puedan usar en el momento en que ustedes tengan dudas. Entonces recuerden, el principio aquí es muy sencillo. El principio es: una fracción no cambia si multiplicamos su numerador y su denominador por un número distinto de 0. Entonces, esta fracción menos 2/5 podríamos multiplicar arriba y abajo por 8, por 5, pero también por menos 1. ¿Cierto? Al tener esta fracción y multiplicamos por menos 1, queda menos 1 por el de arriba, que es menos 2, sobre menos 1 por el de abajo, que es menos 5,
Ahora, menos 1 por menos 2 da 2, y menos 1 por menos 5 da 5. Entonces miren que menos 2 sobre menos 5 da 2/5, como si hubiéramos cancelado el menos y el menos. De la misma manera, cuando uno simplifica, por ejemplo, cuando uno tiene, vamos a hacer un caso bien sencillo, 5 décimos, tenemos la fracción 5 décimos, entonces decimos, es que podemos dividir por 5 arriba y abajo. Entonces uno lo indica con la operación de cancelamos el 5 de arriba y que nos queda un 1, dividimos por 10 por 5 el 10 de abajo y nos queda un 2. Entonces esta fracción se reduce a un medio. Bueno, la lógica que hay detrás es muy evidente, es que podemos escribir la fracción 5 décimos como 5 por 1, y el 10 lo podemos escribir como 5 por 2. Entonces miren que aparece el 5, y esta fracción es igual a un medio, simplemente porque si a un medio lo multiplicamos por 5 arriba y abajo, la fracción no cambia. Al hacer eso, pues obviamente obtenemos 5 sobre 10. Entonces, siempre que se tengan signos, uno puede razonar, o sea, si se tienen algunas dudas, entonces razonen de esa manera, multipliquen por menos 1 arriba y abajo la fracción, ustedes saben que con eso no cambia la fracción, y esa sería la forma, digamos, correcta de pensar el problema si uno quiere simplificar en algunos casos o entender qué significan varios signos, consecutivos. Voy a dar otro ejemplo. Digamos que tenemos un medio y tenemos menos 3 sobre menos 4. Queremos hacer este cómputo. Bueno, entonces si ustedes quieren, esto es un medio más, vamos a hacer una disección. Aquí tenemos 3 menos el inverso de la fracción, 3 sobre menos 4. Esa sería una manera de verla. Muy bien. Ahora sabemos una cosa, que el inverso, ¿cierto? Por otro lado, sabemos que el inverso de a sobre b, ya lo habíamos discutido, o sea, menos a sobre b es menos a sobre b, es lo mismo, y es igual a sobre menos b, si ustedes quieren. Este ejercicio ya lo habíamos hecho. Entonces, en esta fracción podemos cambiar, aquí podemos cambiar este número por, entonces cambiémoslo por, podemos cambiar este numerito por este menos 3 sobre menos 4, podemos cambiarlo por menos 3 sobre menos 4. Es decir, el signo que está adelante lo podemos, digamos, montar si ustedes quieren, o poner delante de la A o delante de la B. ¿De acuerdo? Entonces ahora, como tenemos el menos y el menos, podemos cancelarlo. Ya recuerden, eso quiere decir que lo de arriba se puede escribir como menos 1 por 3, lo de abajo como menos 1 por 4, y esta fracción no cambia. 3/4 no cambiaría al multiplicar por menos 1 arriba y abajo, entonces nos queda 3/4. Entonces, todo lo que tenemos aquí metido dentro del paréntesis, que tiene esta serie de estos dos signos y se presta a confusión, no es otra cosa que 3/4. Entonces esta operación, un medio menos 3 sobre menos 4, es lo mismo que un medio más 3/4. Y esto ya lo sabemos hacer. Esto sería entonces 8, 4 más 6, 10 octavos. Muy bien. Discutamos ahora una operación que tal vez no la hemos mirado con suficiente detenimiento, que es la división de fracciones. Entonces, ¿qué significa que la fracción AB la dividimos por la fracción C sobre D? Pues bueno, primero, lo que esto significa es dividir por una fracción. Cuando uno divide por algo es lo mismo que multiplicar por el inverso. Entonces, si ustedes quieren, lo que esto significa es A sobre B multiplicado por el inverso multiplicativo de C sobre D, que lo denotamos así, C sobre D a la menos 1, y recordemos, eso no es otra cosa que la fracción D sobre C. Entonces, lo que significa dividir estas dos fracciones, esto es igual a multiplicar la primera fracción, la de arriba, A sobre B,
por la de abajo, pero invirtiendo numerador y denominador. Y después entonces para multiplicar estas dos fracciones sabemos que esto es A por D, el producto de los numeradores, sobre B por C, el producto de los denominadores. Entonces de esta manera, si ustedes quieren, pues la regla, lo que se infiere de aquí, la regla general que se infiere de aquí es que para dividir, ¿cierto? Para dividir fracciones, entonces basta multiplicar por el inverso de la fracción por la cual se está dividiendo. Multiplicar por el inverso, que es la fracción invertida, llamémosla así, la fracción invertida, o sea, cambiando numerador y denominador, basta multiplicar por el inverso de la fracción por la cual se está dividiendo. Por la cual dividimos, digamos. Muy bien, entonces lo mejor es hacer una serie de ejemplos donde podemos combinar todos los signos, en fin, podemos hacer una discusión genérica. Por ejemplo, supongamos que 2/3 lo dividimos por 5/7. Entonces tenemos, aquí hay una fracción y aquí hay otra. Esto significa que es 2/3 multiplicado por el inverso. Entonces aquí vendría el inverso de 5/7, que es 7/5. Entonces tendríamos 2 por 7, 14, sobre 3 por 5, 15. Esta fracción entonces nos da 14/15. Muy bien. Entonces hagamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si uno... Bueno, un caso particular es cuando uno tiene, por ejemplo, una fracción dividido 2/3, que parece un caso excepcional, pero realmente está considerado dentro de la misma situación. 2/3 dividido 5. Bueno, aquí tenemos entonces, vamos a coger 2/3 y dividirlo por 5. Ahora 5, esto lo podemos escribir, el 5 lo podemos escribir como 5/1. Entonces, escribiéndolo de esa manera ya estamos en la situación anterior. Esto va a ser 2/3 multiplicado por 1/5. Entonces va a ser 2 por 1, 2, se multiplican los numeradores, 3 por 5, 15. 2/15. Hagamos un último ejercicio, digamos combinando signos. ¿Qué pasa si tenemos menos 6/8? Bueno, este menos vamos a ponerlo rigurosamente aquí, digamos, al frente. Ya sabemos que podemos escribirlo como menos 6/8 también, pero prefiero escribirlo en este momento de esta forma. Digamos menos 6/8 dividido 7 sobre menos 4, digamos, menos 7/4. Entonces tenemos en el numerador por encima de esta fracción está menos 6/8 y aquí abajo tenemos 7 sobre menos 4. Entonces seguimos exactamente la misma regla, esto es, si ustedes quieren, recuerden, menos 6/8 ya lo habíamos discutido. Para llevarlo a una fraccioncita de esta forma, escribámoslo como menos 6/8. Eso ya lo habíamos hecho, ¿cierto? El signo que está al frente de la fracción se puede poner arriba en el numerador, se le puede poner enfrente al numerador o al denominador. Y abajo tenemos entonces 7, voy a escribir este menos 4 entre paréntesis, solo por claridad. Entonces tenemos esta fracción dividida esta, entonces tenemos menos 6 dividido 8 por... y la inversa de esta, entonces volteamos numerador y denominador, lo invertimos, menos 4/7, y multiplicamos ahora, entonces queda menos 6 por menos 4, multiplicamos numeradores sobre producto de denominadores, 8 por 7, entonces este denominador es 56, y aquí simplemente menos por menos es más, 6 por 4, 24. Entonces con esto hemos simplificado esta fracción que tiene una serie de signos. Entonces, de nuevo, cuando ustedes tengan un signo aquí y no sepan qué hacer, pues recuerden que ese signo siempre se lo pueden poner al numerador o al denominador. Y eso no cambia la fracción, ¿de acuerdo? Eso fue una cosa que discutimos y simplifica muchas veces las operaciones, o mentalmente por lo menos permite
tener unas normas, llamémoslas higiénicas, para uno no equivocarse cuando se trata de computar con fracciones. Bueno, en esta parte final de la clase, entonces vamos a hacer una serie de ejercicios que combinen todos los elementos que discutimos en las clases anteriores. Entonces hagamos un ejemplo. No sé, por ejemplo, tomemos a sobre b más menos c sobre d, y todo eso dividido por, digamos, d sobre menos 2, sobre la fracción d sobre menos 2. Entonces vamos a tratar esto en partes. Entonces la primera parte es, aquí hay todo un numerador, ¿cierto? Esto podemos pensarlo que aquí como una a mayúscula dividido una b mayúscula, que es todo este denominador. Entonces tratemos de simplificar esto primero. Bueno, aquí hay una adición de dos fracciones, entonces sumémoslas. Entonces tenemos aquí arriba, pongamos esta misma barrita que está aquí, es esta que tengo aquí al frente. Multiplicamos denominadores b por d. Ahora multiplicamos en cruz a por d más b por menos c. Y abajo tenemos d sobre menos 2. Eso no lo hemos cambiado. Muy bien, entonces simplifiquemos un poco más. Aquí tenemos d sobre menos 2. No ha cambiado. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos ad, b por menos c es menos b por c. Entonces esta fracción va a tener en el numerador ad menos bc sobre b por d. Entonces miren que ya lo que tenemos es una fracción dividido por otra fracción. Muy bien. Entonces sabemos cómo dividir estas dos fracciones, ¿cierto? Supongan que esta fracción es, olvidemos la complejidad de la fracción. Tenemos una fracción como a mayúscula sobre b mayúscula dividido c mayúscula sobre d mayúscula. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar esta fracción por el inverso de esta. Entonces tenemos ad menos bc sobre bd, y vamos a multiplicarla por el inverso de esta, que es menos 2 sobre d. Entonces aquí, al multiplicar, pues tenemos entonces esta fracción multiplicada por el inverso. Multiplicamos los numeradores. Ojo, hay que multiplicar todo el numerador, ad menos bc por menos 2 sobre bd por d. Tenemos que hacer este producto. Entonces quedaría, este por menos 2 quedaría menos 2, que multiplica a ad menos bc dividido entonces por b por d por d. Bueno, si ustedes recuerdan un poco de álgebra, esto es lo mismo que b por d, es lo mismo que b por d al cuadrado. Y aquí entonces nos queda, hay que multiplicar menos 2 por el primero, menos 2 por ad, menos 2 por bc sobre b por d2. Entonces nos queda menos 2 veces ad, menos por menos da más 2 veces bc sobre b de 2. Esa sería, digamos, lo que nos da esa operación. Ahora la podemos hacer tomando valores particulares de a, b, c y d, pero por el momento, digamos, dejémoslo así. Hagamos otro ejemplo. No sé, digamos, hagamos un ejemplo concreto. 3/5 menos 2 octavos dividido por 5/6 más menos 1/4. Pensemos en esto. O sea, aquí tenemos una operación entre dos fracciones dividido otra operación entre dos fracciones. Entonces no debemos, pues, digamos, aquí asustarnos. Simplemente tenemos una fracción que aquí vamos a simplificar y aquí otra fracción que vamos a simplificar. Entonces comencemos por la de arriba. Entonces tomemos la de arriba, vamos a extender esta línea, vamos a tomar esta de arriba. Entonces, ¿qué tenemos? Estamos restando dos fracciones. Entonces sabemos que esto lo podemos escribir como un numerador que va a ser el producto, 5 por 8. Aquí vamos a tener en cruz 3 por 8.
menos 5 por menos 2. Y aquí hacemos lo mismo para esta fracción. Vamos a escribirla como una fracción 6 por 4. Y en cruz tenemos 5 por 4. Más, si ustedes quieren, más menos 1 por 6. Entonces tenemos, tenemos aquí, entonces tenemos una fracción donde el denominador es 5 por 8, 40. Vamos a simplificar este numerador, 3 por 8, 24. Y aquí queda 5 por menos 2 es menos 10, con menos adelante, menos 10, o sea, más 10. Ya tenemos una fracción mucho más sencilla aquí. Aquí hacemos lo mismo, 6 por 4, 24. Aquí tenemos 5 por 4, 20. Y más menos 1 por 6, que es menos 6, o sea, 20 menos 6. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos entonces, simplificando, tenemos 24 más 10, 34 sobre 40. Es importante que al frente del signo de igualdad pongamos justamente la rayita de la fracción, no ponerla más arriba ni más abajo porque eso se presta eventualmente a confusiones. 20 menos 6 sería 14, dividido 24. Entonces ya tenemos dos fracciones, una divide a la otra, ya sabemos cómo dividirla, sería 34 sobre 40 multiplicado por el inverso de esta, que sería 24 sobre 14. Bueno, tal vez lo que acabo de decir, esto lo debía haber bajado un poquito, que me quedara un poco más al frente. Pero bien, entonces tenemos 34 sobre 40 multiplicado por el inverso de 14 24avos, que es 24 14avos. Es decir, multiplicamos para dividir por la fracción donde se han intercambiado los papeles del numerador y el denominador. Entonces queda 34 por 24, lo que eso sea, sobre 40 por 14. Esto nos da 816 sobre, estoy utilizando una calculadora, 40 por 14, 560. Una fracción que eventualmente podríamos simplificar si quisiéramos. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito entonces que continúen viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.